En esta ocasión, queridos amigos, respondiendo a la demanda que nos habéis hecho reiteradamente sobre ese supuesto fin del mundo, entre comillas, nosotros no creemos en el fin del mundo, por lo menos a corto plazo o a medio plazo. Eso será cosa de los religiosos, sino de una gran catástrofe. En los últimos vídeos, la gran revelación, vídeos magistrales y llenos de esperanza por otra parte, sin embargo hablamos de una gran catástrofe que va a acontecer en el planeta. Una catástrofe que puede diezmar al género humano y que modificará todas las condiciones geológicas, atmosféricas, psicológicas y sociales del planeta. Algo tremendo. Pero nos decís que concretemos cómo se va a dar esa situación, esa catástrofe. No lo sabemos. Lo único que podemos hacer como investigadores es trasladaros lo que hemos recibido, lo que hemos investigado, lo que ha venido a través del Consejo de Visiones. Pero quiero comenzar primero con algo que está de moda ahora y que muchas personas citan y nos han preguntado sobre el supuesto meteorito que en agosto del 2027 vendría a la Tierra, según Juan José Benítez, el autor de Los caballos de Troya, un excelente periodista y mejor persona, por otra parte, buen amigo mío, que asegura que con una probabilidad de un 60%, que no es una tontería, un gran meteorito llamado Gog, así le llama en la novela, una novela que es pequeñita, se lee enseguida, os recomiendo que la leáis, vendría a la Tierra, chocaría contra nuestro planeta y se produciría en el primer impacto 1.200 millones de seres muertos. Las consecuencias posteriores serían otros 2.500 o 3.000 millones de seres también que se verían afectados. Las posibilidades de un 60%. Juan José Benítez, está muy bien informado, os lo puedo asegurar. Le conozco desde que era joven. Vivíamos los dos en Bilbao. Él trabajaba como periodista en la Gaceta del Norte y se dedicó a investigar el fenómeno paranormal, el fenómeno de los ovnis. Os aseguro que es meticuloso y que no publica nada si no lo tiene contrastado, comprobado o tiene unas cotas de verdad suficientemente altas como para que él acceda a producir un libro. Por otra parte, Juanjo es una persona con una facilidad extraordinaria para escribir. No tiene límites. Pero Gog, el gran asteroide que puede venir, que es de varios kilómetros de grande, a la Tierra, por ejemplo, hacia el 29 de agosto y impactaría muy cerca de las Bermudas, produciría tal catástrofe que la raza humana se vería diezmada, incluso con una situación después del impacto, con unas consecuencias que podrían diezmar gravemente al género humano. Pero es que además la Tierra activará volcanes, catapultará el eje magnético.
será algo terrible. Se producirán la inmersión de tierras, de costas, incluso de afectados continentes severamente, y emergerían otras tierras hundidas. Algo tremendo. No sé si se dará, porque le corresponde a él asegurarlo. Y insiste que él dice que ojalá me equivoque, pero mis fuentes dicen que en una probabilidad de un 60% ese impacto puede diezmar al ser humano. Gog, el planeta o el cometa asesino, o el asteroide concretamente asesino. Se da una fecha del pacto hacia final de agosto del 2027. Pero curiosamente, yo no sé cómo ha escogido esa fecha. Claro, será que ya tienen calculada la órbita, porque la NASA sabe de antemano, por la observación de los sistemas de astrofísicos que tienen. Ahora mismo, además, tienen sistemas de gravitación y de orbitación en torno al Sol, en torno al sistema solar. Tienen el Hubble, una serie de elementos que pueden sondear cómo se mueven los planetas, las estrellas, a miles y millones de años luz de la Tierra. Hay una tecnología que puede aseverar y asegurar con certeza cuándo va a impactar o la posibilidad de que impacte un asteroide en la Tierra. En esa fecha, hacia el 29 de agosto, la conjunción astrológica que hay es muy dura. Es un Saturno opuesto Marte cuadrado Plutón. No quiero hablaros mucho de astrología, pero es francamente un aspecto difícil, violento, grave. Imaginaros que no pasa nada con el impacto del meteorito, pero desde luego la fecha es muy violenta. Además, en esa fecha ya está Saturno y Neptuno en Aries, y por tanto también serán, el marco donde se puede manifestar esto es en violencia. Probablemente haya alguna guerra o estemos en plena efervescencia de conflictos entre distintas naciones. No sé si para entonces seguirá la guerra de Ucrania o no. Pero desde luego las fechas son muy violentas. ¿Ha tenido alguna información específica que le determina cuál es la fecha? Y la fecha astrológicamente es muy complicada, muy violenta. Os voy a dejar la carta para que el que sea astrólogo lo pueda observar. Para el que no, simplemente que la contempléis con una alta posibilidad de que lo que dice Juanjo sea real. En casi todas las escrituras sagradas se habla de un apocalipsis, de un fenómeno de catástrofe, del fin del mundo en algunos casos, y con la posibilidad de que haya una nueva tierra y un nuevo cielo. Eso significa que la tierra se modificará y la perspectiva que tú tienes ahora de cómo es el cielo habrá cambiado. Por tanto, esa afirmación de tipo apocalíptico implica un cambio del eje o de la posición que tú tengas ahora por impactos, puede ser. Pero nosotros no creemos en los castigos divinos, en el pecado del hombre, que es capaz ese pecado colectivo de atraer un meteorito y traerlo aquí a la Tierra. La cosa no es tan simple. Y la manipulación de las castas sacerdotales utilizando el pecado y la culpabilidad lleva consigo siempre intereses muy mezquinos, la manipulación y el sometimiento de la raza. Esto es un fenómeno geológico, astronómico, que nada tiene que ver con Dios, ni con los castigos, ni con lo pecaminoso que puede ser el hombre. ¿Que es pecaminoso? Estupendo. Pero un Dios que castiga tirando piedrecitas al planeta, no es nuestro estilo. No creemos, por tanto, en las profecías bíblicas. O
las contextualizamos en un sentido geológico, astronómico, astrofísico, pero nunca de pecado ni de castigo divino. Dios no castiga, y si Dios castiga de esa manera, a mí no me interesa ese Dios. Nuestra línea de investigación pasa por lo siguiente, fijaros, y para mí es la más importante, pero luego voy a citar más. La más importante para mí es lo que personajes de una alta talla intelectual, con un conocimiento superior, con formación universitaria, como puede ser John Edward Mack, el psiquiatra de la Universidad de Harvard que nos dejó hacia el año 2000, Carla Turner, una doctora magistral, David Jacobs, también un historiador, Bud Hopkins, muchos autores han venido a contar en sus libros, en sus investigaciones, que no tienen nada de dogmática ni nada de profecía, sino que han investigado sistemáticamente a miles de abducidos. No te pares. Personas que dicen que han sido raptados por extraterrestres, que les han sacado los óvulos o el esperma y que han creado una raza nueva. Pero ella dice que durante una de sus abducciones habría visto una gran cámara donde estarían otros bebés probeta, metidos en tubos gigantes, y que uno de ellos sería su hijo. Según la estadística de investigación de todos estos autores, el número de abducidos solo en Estados Unidos podía alcanzar la cifra de 8 millones de seres. Un ser que le quitan un centímetro cúbico de semen tiene 250 millones de espermatozoides, puede crear una raza él solo. O las mujeres tienen cantidad de óvulos, pueden fecundar fuera de su propio vientre a muchos seres. ¿Qué raza han creado? En la trastienda del fenómeno ovni hay algo trascendente, y es que hay unas entidades del espacio que han venido aquí desde los años 40 sobre todo, han abducido, raptado a personajes de la Tierra para crear una genética nueva. ¿Ante qué posibilidad, según estas informaciones de estos autores, que son científicas, sistemáticas, asépticas y no dogmáticas? Eso se está haciendo porque el peligro que existe es de la extinción de la humanidad. Por una catástrofe, por algo que va a ocurrir. Para mí esto es importante, porque son datos objetivos de investigadores serios que hablan de una catástrofe que va a afectar al género humano de tal naturaleza que entidades creadoras o seres biológicos que digamos jardineros, sembradores biológicos que vienen al planeta, están preservando nuestra genética y mezclándola con entidades de otro ángulo de la galaxia, porque la catástrofe va a ser terrible. Para mí ese es el primer elemento de investigación. Creo que tanto fenómeno de abducción, millones de seres que han sido raptados, y en el 100% o 99% de los casos hablan de que se está produciendo una abducción y el florecimiento de híbridos de una raza nueva, porque va a haber una catástrofe que afectará a toda la humanidad. Para mí ese es el primer elemento de investigación que yo creo y considero por encima de cualquier otro elemento. ¿Queréis saber cómo se produce el fenómeno de la abducción, del mestizaje, de qué son los híbridos? Hay una serie de vídeos que hemos hecho a lo largo de estos meses y años que hablan de eso, precisamente de cuál es la mecánica, cómo lo hacen, por qué lo hacen, etcétera, etcétera. Este no es el objeto de este vídeo. Primer elemento, por tanto, para mí más importante, la estadística de millones de seres abducidos que han sido, utilizados como el punto de partida de una raza nueva ante la posibilidad unánime y segura de una gran catástrofe que se dará, por todos los indicios, en los próximos años.
Yo soy muy mayor, pero quizá lo vea, no lo sé, pero prefiero no verlo, desde luego. Este es el primer elemento de juicio. Los profetas, vamos a llamarle así, un vidente, un Nostradamus de Sudamérica fue Solari Paravicini, un personaje que tiene un montón de profecías dibujadas con su, digamos, característica profética, con su idioma, con su lenguaje, que es muy interesante. Es un argentino, pintor, que tuvo contactos, al parecer, desde niño con entidades de fuera, ángeles, entidades extraterrestres, etcétera, etcétera, y que ha dado, digamos, una frecuencia de acierto altísima. Lo que él cuenta en sus profecías ha ido cumpliendo a rajatabla. Por tanto, para mí tiene una cierta credibilidad. Y él dice, nos anuncia que se predicará esto, se predicará la llegada del gran cometa, planeta, como él le llama planeta, que afectará a la Tierra, pero nadie le creerá, nadie lo creerá. Por tanto, yo me hago ahora vocero de Paravicini, pero no me vais a creer. Y Juanjo se hace también vocero con su investigación de eso que va a venir, pero nadie le va a creer. Y Paravicini lo dice perfectamente en estas dos profecías. El cataclismo será predicado, mas nadie creerá, pero llegará, humanidad vencida. Llegará la hora de las horas y en su oscuridad recibirá el choque del gran planeta. Trastocada así la Tierra, todo caerá. Pero fijaros, no hace falta utilizar a Paravicini, porque antes, mucho antes, los psíquicos que escribieron el Apocalipsis, los personajes que vieron cosas, y en aquel contexto, como no había elemento comparativo, no existían los astrónomos, ni existía, digamos, los medios técnicos de comprobación, todo lo que veían aquellos psíquicos lo atribuían a Dios, o al misterio, o al milagro, pues hablan claramente, y se dice en el Apocalipsis, que un ángel tirará una piedra al mar, una piedra de molino. Precisamente lo que dice Juanjo, un meteorito que impactará en el mar y causará millones de muertos. Pero es que el ángel del Apocalipsis dice que tirará al mar una piedra y eso hará que sucumba Babilonia, que es como, digamos, Babilonia se refiere a las ciudades modernas, por ejemplo, Nueva York, etcétera, etcétera. Ya en el Apocalipsis se habla del meteorito tirado por un ángel. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada.
Pero queridos amigos, Paravicini no se detiene ahí. Todavía lo describe con pelos y señales. Habrá un diluvio. Aparte del choque, habrá un diluvio. Habrá la posibilidad de que emerjan tierras y se sumerjan otras. Habrá oscuridad total. Habrá una nueva luna. ¿Qué impacto va a haber? Capaz de soltar masa del planeta Tierra y ponerla en órbita. ¿De qué estamos hablando? Es una catástrofe terrible, según Paravicini, pero lo describe muy bien. Una serie de situaciones calamitosas, extremas, que incluso pueden hacer que masa terráquea salga despedida y se crea, digamos, y se sitúe en órbita estacionaria en torno a la Tierra. Una nueva luna. Tremendo lo que nos cuenta Paravicini. Cataclismo, fin de fin. Un planeta será herido por un planeta apagado que rueda los espacios. Este planeta será la Tierra. La herida en el choque será en la parte sur del hemisferio norte y arrancará gran parte de su colofón. Entonces el mundo Tierra, en el sacudimiento, dará un volcón igual al que dio cuando le fue arrancado el trozo de América del Sur, hoy llamada en el Alto Suna. De nuevo el diluvio, de nuevo la oscuridad, de nuevo el eje en su lugar, de nuevo el rodar y un nuevo mar en el foso dejado y de nuevo otra luna que brillará más. La Amnis. Oscuridad total. Después del caos del Caribe, un solo ojo verá desde la única palmera y verá la luz del sur. Cambios totales en el eje terráqueo, pero el sud será siempre sud. Pero también el vidente argentino hace un paralelismo en su profecía con el Apocalipsis. En el Apocalipsis dice que después de esa gran catástrofe habrá una nueva tierra y un nuevo cielo. Eso significa, imaginaros que tú estás viviendo en esta ubicación donde me estás viendo ahora. Un nuevo cielo significa que algo ocurre para que se desplace tu punto de visión y la constelación que veías toda la noche, la constelación de Orión, ya no lo verás. A lo mejor ves la del Cisne o ves otra. Significa que la Tierra se ha modificado, que el eje ha cambiado. Y por tanto habla de una nueva Tierra porque se va a desplazar donde estás tú y un nuevo cielo. Esto lo dice el Apocalipsis, donde había tierra, habrá mar y donde habrá mar, habrá tierra. Digamos que hace el paralelismo Paravicini de una manera categórica. ¿Qué va a pasar? ¿Qué catástrofe se va a producir? ¿Qué es capaz de modificar la Tierra entera? De hecho, fijaros, el núcleo terrestre ahora mismo tiene unas anomalías extraordinarias, como hemos dicho en los vídeos anteriores. Para algunos científicos se está parando, para otros está retrocediendo, para otros ha cambiado el sentido de giro. Eso es muy grave. Que el núcleo terrestre tenga esas anomalías significa que todo el sistema electromagnético externo de la Tierra se está modificando, creando vacíos en el cinturón electromagnético de la Tierra y los rayos cósmicos están impactando en la humanidad gravemente. Estamos en una situación extrema. Los geólogos están preocupadísimos porque nunca ha habido estas anomalías del núcleo terrestre, que es la que produce la gravedad, la que produce el electromagnetismo. Si ese eje se modifica es porque el núcleo cambia, pero durante cientos de miles de años o millones el núcleo no ha tenido variaciones que sepamos o no registradas, pero ahora sí, se están produciendo de una manera enorme y anómalas. ¿Qué va a ocurrir? Que el eje va a cambiar. La Tierra tiene 23 grados de desviación de su eje y va a catapultar, se va a modificar. Y donde tú veías ahora tal estrella, no vas a verla, porque vas a tener otra situación geográfica y otra situación electromagnética. Comenzará ya la Tierra en destemplar
de tormentas eléctricas, ciclones bravos, aluviones, maremotos, terremotos, hundimiento de regiones, florecimiento de desconocidas tierras, trombas trasladadoras, océanos desbordados y aguas volantes en bloc. Será el caos en su hora y su hora se cumplirá. Los truenos del grande trueno retumbarán en el Ecuador y las tierras e islas sucumbirán en cambios inimaginables porque el caos allí será. Como hemos dicho en distintos vídeos y a través del Consejo de Visiones, hemos recibido siempre la información sistemática de personas desconectadas entre sí, que ni siquiera son esoteristas, personajes que han soñado, han vivido, han intuido, han visto con su clarividencia o incluso con presencias físicas con otras entidades, han visto que se va a producir una catástrofe global. Y unos hablan de agua, el mar se modifica, pero el meteorito lo modificaría. Y hablan de fuego, Paravicini habla de fuego también. Si habla de fuego significa que habrá alguna eyección solar, el fuego tiene que partir del Sol, por tanto es muy probable que además el planeta se vea inmerso en una tormenta o en varias tormentas solares que producirían un calor extremo. Ya tenemos condiciones de temperatura que nunca habíamos tenido en la Tierra, cambio climático, pero además ese calor extremo, ese fuego, como dice Paravicini, derretiría los polos magnéticos y los polos geográficos, es decir, el polo norte y el polo sur, que están llenos de hielo, perderían el hielo y por tanto se produciría una inundación. Y Paravicini lo describe correctamente: hambre, problemas graves y además sol, fuego que derretirá los polos de nuestro planeta. Y si se derriten los polos, los niveles del agua del mar subirán muchísimo, metros o cientos de metros en algunos sitios, inundando las tierras, anegando determinadas costas que están por debajo del nivel marino. La catástrofe es terrible y Paravicini no le tiembla el pulso al contarlo. ¿Por qué? Porque él cuenta lo que ve, lo que está viendo en su pantalla mental, y lo dibuja y lo diseña, pero nos llena de terror si eso ocurre. Llega el fin de la grande prueba y el hombre comenzará a comprender errores reales que fueron y se avergonzará. Llegará el afán de la reconstrucción, mas las miras discordantes, no desaparecidas aún, harán engorros en países diferentes. Llegará el gran trueno del caos terráqueo, agua en aludes, volcanes en fuego, hambre. Noche de la noche llega ante las aguas y el fuego. Hombres, meditad. El mar avanzará, inundará en diluvio. Se derretirán los cascos polares, el eje de la Tierra regresará y el Ecuador será polos, el mar será sangre, final de finales. Bien, amigos, pero todo no es catástrofe, todo no es el final del mundo. Dios no se enfada tanto y el pecado del hombre no debe ser tan grande porque, según Paravicini, habrá un tiempo maravilloso después de todo esto. El planeta se regenerará, habrá nuevas condiciones, tierras que habrán emergido, tierras que se habrán sumergido, el eje magnético será distinto, el clima cambiará, pero todo para bien. El ser humano aprenderá
Aprenderá a adaptarse a las nuevas circunstancias. ¿Cuánto puede durar esto? No lo sabemos. Pero para Vicini, al igual que otros profetas, como por ejemplo Juan de Jerusalén, que describe muy bien todas estas cosas y que abunda en esta situación, nos hablan de un futuro prometedor para el ser humano. Por tanto, catástrofe sí, pero si creemos la parte catastrófica, deberíamos también, por supuesto, creer la parte positiva. Y para Vicini es clarísimo en su profecía. Nos dice que habrá un tiempo maravilloso nuevo, donde las condiciones serán distintas. Pero fijaros, en el mismo Apocalipsis, por citar los psíquicos de aquel tiempo, dice algo curioso: todo será hecho de nuevo. Todo incluye el hombre. De ahí viene la situación de los supuestos abducidos para crear una raza nueva, porque el hombre será nuevo. En nuestros vídeos últimos, en la gran revelación, hablábamos como una paranoia, una utopía, una locura de nuestro grupo, de los hijos del sol, que nos llamamos nosotros, como un estado de conciencia. No somos un grupo definido. Hablamos de un futuro en las tierras sudamericanas, por ejemplo Argentina. Algunas veces me dicen, ¿por qué Argentina? Porque también para Vicini y también Terrera y otros investigadores de aquella situación hablan de que allí apareció el bastón de mando. El bastón de mando, imaginaros el bastón de mando, es donde aparece el bastón de mando, aparece, digamos, o está la dirección del mundo, la jerarquía que dominará el mundo. Se dice también que habrá por lo menos en cada continente una situación, un lugar privilegiado donde los iniciados se juntarán para comenzar un nuevo ciclo de vida con unas condiciones nuevas y con una humanidad nueva. En ese ciclo de vida, como hemos dicho, y en ese resurgir, los hijos del sol, por llamar un estado de conciencia, puede llamarse como usted quiera, vivirán en la tierra con condiciones nuevas, con las leyes naturales. La sociedad como la conocemos desaparecerá. Digamos que nos vincularemos a los valores éticos que nacen de la naturaleza, del espíritu interior. Casi todo desaparecerá y empezará un nuevo ciclo. Probablemente esos grupos serán, digamos, marginados y albergarán en su seno a los híbridos, aquellos seres que han sido creados por estas entidades. Puede ser una utopía, pero hemos hecho esos vídeos como una utopía, como un cuento que nos permite soñar, porque las situaciones que tenemos ahora, sociales, éticas y morales, a mí no me gustan. Y a mucha gente como yo de mi generación no lo ven como un futuro ni siquiera digno para el ser humano. ¿Va a haber una catástrofe? Seguro que sí. Para mí sí, va a haber una gran catástrofe. Todos los indicadores nos dicen que sí. Pero lo vamos a afrontar con resignación, no nos queda más remedio. Con un sentimiento de culpabilidad, jamás. Yo no soy pecador. Y si soy pecador, no creo que ningún ser humano en esta tierra no haya pecado de alguna manera, lo que llamen pecado. No creo tampoco en dioses vengadores que sacan látigos y tiran petardos y tiran meteoritos a la tierra. Dios no es así. El Dios que yo concibo no es vengativo, ni es agresivo, ni es asesino, ni es violento. Las castas sacerdotales, sí. Las inquisiciones, los dogmas y todas esas cosas, eso sí que son negativos, son vengadores, nos mandan al infierno, nos someten a todo tipo de torturas psicológicas y eso no tiene que ver nada, absolutamente nada,
con lo que estamos hablando, que es un proceso biológico, astronómico, de consecuencias tremendas para la humanidad, pero que probablemente tengan que ocurrir porque la situación del núcleo terrestre, las condiciones electromagnéticas, el cambio climático, puede producir todo ese tipo de cosas. Y será un proceso natural, aunque nos afecte dañinamente o de una manera muy agresiva. En fin, esta era la idea. No sé si hemos respondido a la pregunta de cómo será la catástrofe, pero os podéis hacer una idea con toda la información que hemos recibido. Nada más. Gracias por escucharnos. Llega ya el reino. Clarines estrepitosos correrán el ámbito sideral. El ángel perenne bien bajará del cénit sobre la tierra de la nueva florescencia y ordenará: desciendan los mares, cesen los vientos, terminen los fuegos, acabe la muerte, y con el brillar del sol en soles el mar descenderá. El viento cesará, el fuego apagará, y la muerte callará. Brotarán entonces los campos, el pájaro regresará a la rama, el hombre feliz tornará al canto, y la muerte en la muerte será en su santo deber. Es el reino de vosotros, agregará el ángel. Y la breña de Tierra Santa, un labio puro exclamará amor. El agua del mar se elevará por encima de las montañas más altas, hacia el cielo, y volverá a caer sobre las viviendas de los hombres. Alrededor podrán verse árboles venerables arrancados de raíz y destrozados por la furia de los vientos. Los ríos se desbordarán y sumergirán las tierras bajas y a sus habitantes. Las montañas más altas, aunque estén alejadas de la costa, desplazarán al mar de su lugar. Él, que nos proporciona alimento y luz, llegará del cielo precipitadamente. Se dice que la Biblia Kolbrin fue descubierta en Inglaterra en el siglo XII después de Cristo, pero al no haberse hallado manuscritos originales, algunos dudan de su autenticidad. Como si formaran parte de la profecía de Orión, los devotos de la Biblia Kolbrin dicen que advierte de un desastre proveniente de los cielos, quizá una catástrofe provocada por un cambio polar. Si eso sucediera, estaríamos muy cerca de la extinción. Quizá desapareciese el 90% de la vida en la Tierra. Pero según el Kolbrin, la fuerza exterior que provoque tal suceso no será el Sol. La profecía menciona a un misterioso cuerpo celeste llamado el Destructor. El texto dice que no colisionará con la Tierra, pero pasará lo suficientemente cerca como para provocar su destrucción. El Destructor tiene su propio campo magnético, positivo y negativo, como la Tierra, así que no es necesario que colisione. Si pasa muy cerca de ella, puede provocar un empuje ascendente o descendente. Su color era brillante y parecía encendido, cambiante e inestable.
Y todos los hombres estuvieron de acuerdo en que era una visión de lo más aterradora. La Biblia Kolbrin describe una serie de hechos que precederán a la catástrofe. Pasarán 110 generaciones de Occidente y las naciones tendrán su auge y su caída. Los hombres surcarán los cielos como pájaros, y los pájaros volarán y nadarán en el agua como peces. ¿Podrían estar equivocados los astrónomos? Quizá el Destructor fuera un planeta desconocido en nuestro sistema solar, un planeta con una larga trayectoria elíptica que pasara cerca de la Tierra cada 3.600 años. Como sus predecesores maya, ellos ven una unión entre la tierra y el cielo, y buscan en su interior la respuesta a los misterios del universo. Hace siglos, esculpieron en piedra su augurio de la futura destrucción del hombre, en lo que hoy se conoce como la Roca de la Profecía Hopi. Igual que el calendario maya, la profecía Hopi divide el tiempo de la humanidad en fases o mundos. Las tradiciones Hopi predicen que, estando cerca el día de la gran purificación, el hombre traerá a la tierra trozos de la luna y habrá telarañas en el cielo, a través de las cuales viajaremos y nos comunicaremos, y todo ello alterará el delicado equilibrio cósmico. Para algunos, las imágenes de la roca de la profecía Hopi sugieren que estamos destinados a ser víctimas de una gran catástrofe. La purificación a través del fuego del cielo, posiblemente tormentas solares, un asteroide o armas nucleares. Nostradamus. Después de una gran desgracia para la humanidad y propuestas aún más importantes, lloverá sangre, leche, hambre, hierro y peste. Se verá en el cielo un fuego dejando un rastro de chispas. Nunca aparece el año en ninguna de sus cuartetas, pero hay quien cree que una de ellas alude a un evento astronómico que podría ocurrir. En el firmamento veremos fuego con un rastro de chispas. Algunos investigadores creen que Nostradamus describe un asteroide o un cometa. Cuando empiece el año 1000 que sigue al año 1000, la tierra temblará en muchos lugares y las ciudades se hundirán. Todo lo que se haya construido sin escuchar a los sabios será amenazado y destruido. El lodo inundará los pueblos y el suelo se abrirá bajo los palacios. El hombre se obstinará porque el orgullo es su locura. No escuchará las advertencias repetidas de la tierra. Pero el incendio destruirá las nuevas Romas, y entre los escombros acumulados, los pobres y los bárbaros, a pesar de las legiones, saquearán las riquezas abandonadas. Cuando empiece el año 1000 que sigue al año 1000, el sol quemará la tierra. El aire ya no será el velo que protege del fuego. No será más que una cortina agujereada, y la luz ardiente consumirá las pieles y los ojos. El mar se alzará como agua enfurecida, las ciudades y las riberas quedarán inundadas, y continentes enteros desaparecerán. Los hombres se refugiarán en las alturas, y olvidando lo ocurrido, iniciarán la reconstrucción. Llegados plenamente al año 1000 que sigue al año 1000, el hombre sabrá que todos los seres vivos son portadores de luz,
y que son criaturas que deben ser respetadas. Habrá construido las ciudades nuevas en el cielo, sobre la tierra y sobre el mar. Conservará en la memoria lo que fue y sabrá leer lo que será. Ya no tendrá miedo de su propia muerte, pues en su vida habrá vivido muchas vidas y sabrá que la luz nunca se apagará.